Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Aleluya. De tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Yo le pido a Dios que no nos engañen a nosotros. Aleluya. Y allá pueden mirar a la ovejita, ¿verdad? Que viene allá caminando. Es una ovejita, pero por dentro, ¿quién es? Es un lobo rapaz, ¿verdad? Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hermanos, la razón por la cual el Señor ponía esto en mi corazón, vamos a estar hablando de lo que es el Opus Dei y el G12. Yo le puse la mentira tras la verdad. ¿Por qué le puse la mentira tras la verdad? Porque estas personas, hermanos, están usando la Biblia, el cual es la palabra de Dios, para poder engañar a la gente. Y la Biblia es la verdad. Pero detrás de la Biblia ellos traen una mentira, a la cual ellos no la comparten rápido con el pueblo, porque si no se les iría el pueblo, ¿verdad? Y quiero estar hablando del Opus Dei. No sé si algunos de ustedes conocen o han oído hablar del Opus Dei. Hay algunos aquí católicos que fuimos antes, ¿no? El Opus Dei, hermanos, es una religión también. En la Iglesia Católica se desenvolvió el Opus Dei con este personaje que ahorita vamos a estar viendo. La palabra Opus Dei dice prelatura de la cruz. Y lo que significa para ellos es que ellos se tienen que flagelar. Es como una organización que se formó en 1902, en 1930. Y lo que hacen ellos, hermanos, ellos se tienen que flagelar. Flagelar es golpearse, lastimar su cuerpo. ¿Para qué? Porque dicen que entre más se flagelan, más dolor sienten, más se purifican ellos. Y no sé si algunos de ustedes lo han mirado en las películas con los sacerdotes, ¿verdad? Que eso es lo que ellos hacen. Pues este personaje, que se llama José María Escrivá de Balaguer, es un cura católico romano que nació en el 902, dice, y murió en el 75. Fue el fundador del Opus Dei. Fue muy famoso este hombre en esos tiempos y aún todavía sigue siendo famoso. De hecho, Juan Pablo II todavía alcanzó a canonizarlo, lo hizo santo. Fue un santo para ellos. Pero este personaje murió en un manicomio. No era tan santo, ¿verdad? Dice, la fundación del Opus Dei, el 2 de octubre del 28 nace el Opus Dei de José María, estando realizando unos días de retiro. Dice este hombre que se había retirado a una cabaña, hermanos, y ahí él tuvo una revelación de parte de Dios. Le voy a decir una cosa, hermanos, debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos de revelación, porque el canon de la iglesia ya se cerró, y es por eso que están saliendo muchas sectas diciendo que el Señor me reveló que yo escribiera este libro, y esa es mentira de Satanás. Cuando el canon de la iglesia se cerró, se juntaron los 66 libros y ya no hay un libro más que se le pueda agregar a la Biblia. Cuando usamos la palabra revelación debemos de tener mucho cuidado, porque el Señor nos ilumina y el Señor nos inspira, pero toda palabra fue revelada a los apóstoles y escrita. Entonces este personaje dice que se le apareció el Señor y le reveló y le dijo que iba a formar una iglesia grande. El 14 de febrero, dice, del 30, el Señor le hace entender que el Opus Dei debe de extender también entre las mujeres. Había empezado con los varones, pero después se extendió con las mujeres y empezó a agarrar mucha fuerza esa organización, hermanos. Y fue una organización oculta, pero ahora mucha gente sabe de lo que se trata el Opus Dei. Dice, hoy en día el Opus Dei es considerado como una secta dentro de la Iglesia Católica Romana, pero que tiene un control descomunal, de tal forma que hoy en día controlan todo el Vaticano. Ustedes saben que el Vaticano controla casi todo el mundo, se podría decir, ¿verdad? Dice, tanto los jesuitas como los del Opus Dei imponen el voto de silencio. ¿Por qué, hermano? Quisiera que me pusieran mucha atención, porque esto es la introducción a lo que vamos a llegar. Ese voto, acuérdense de esa palabra, voto de silencio. Cuando usted entra en esa organización, usted no debe de decir nada de lo que está pasando ahí,
¿Por qué? Porque le va a ir mal si usted abre la boca. Después de eso, hermanos, voy a hablar del gobierno de los 12, como lo conocemos como el G12. El G12 es una organización que nació en Colombia por César Castellano y Claudia Castellano. El G12, dice, él es César Castellano, fundaron el G12. Ellos son los causantes de esa organización. Él dice, César Castellano, escuchen bien hermanos, que el Señor le reveló a él, también le reveló que él tenía que formar un grupo de los 12. Él era un pastor con una iglesia, pero él tenía una visión tan grande que él quería que su iglesia creciera. Pasó un año y no creció la iglesia, llegaron hasta 120, él se frustró y decidió dejar su iglesia y se retiró él a las montañas, a la playa se retiró. Ahorita vamos a estar leyendo que él se retiró y el Señor le dio una revelación para que él formara un grupo de los 12. Esa es la iglesia que tiene más de 120,000 miembros a hoy en día, hermanos. Casi todo Colombia. Y él está alcanzando todo el mundo, todas las iglesias. Él quiere juntar a todas las iglesias del mundo y hacer una sola, ¿verdad? Y eso se llama ecumenismo, lograr que solo sea una sola iglesia. Él tiene más de 120,000 miembros en su iglesia. Y de la forma que ellos se desenvuelven son en células. Tiene más de 50,000 células él, nada más en Colombia, sin contar los otros países. Dice la estructura piramidal eclesiástica de la sociedad secreta de los del G12. Vamos a leer. Dice, si pasara por alto lo que está ocurriendo con el famoso movimiento de los del G12 de César Castellano y los encuentros, también esa palabra, grabes esa palabra, los jóvenes también, encuentros. ¿Por qué les digo? Porque yo no sé si están yendo o irán o alguna vez alguien los va a invitar a ustedes a asistir a una iglesia, a sus amigos de las escuelas, cristianos. Tengan mucho cuidado porque hay iglesias que se dicen cristianas que están practicando esto, los encuentros. Tengan mucho cuidado cuando vayan a esas iglesias. Dice, ambos personajes se presentan como los iluminados y escogidos exclusivamente por Dios para ser pregoneros del gigantesco avivamiento. Ambas personas se apropian de lo que ellos llaman el modelo de Jesús. El modelo de Jesús, el G2. Dice, déjenme compartir un poco de su historia en relación a los G12. En Colombia existe actualmente una iglesia neopentecostal carismática de tendencia ecuménica llamada Misión Carismática Internacional. Esta iglesia fue fundada por el pastor César Castellanos, dice. Tuvo una iglesia que en un año, según dicen, creció de 30 a 120 personas. Pero disconforme con el resultado numérico, renunció y se apartó de tal iglesia. Eso se llama megalomanía. Dice, en una ocasión, estando de vacaciones en una playa en Colombia, recibió una visión donde supuestamente Dios le mostró el modelo de la iglesia que él quería, supuestamente. En el 83, luego de haber compartido el mensaje de salvación a los perdidos en las calles y haber ministrado en pequeñas iglesias, el pastor Castellanos recibe de parte de Dios la revelación profética, la cual partiría en dos la historia de la iglesia cristiana en Colombia y el mundo, misma que cita de la siguiente manera: sueña con una iglesia muy grande, porque los sueños son el lenguaje de mi espíritu. La iglesia que tú pastorearás será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que de multitud no se podrá contar. ¿Ustedes recuerdan esa frase? ¿A quién se la dijo el Señor? Abraham, ¿verdad? ¿A quién se la está quitando él? Abraham, ¿verdad? Esa revelación fue dada al padre de la fe, Abraham. Y este hombre dice que se le apareció el Señor y le dijo que su iglesia iba a crecer, iba a ser grande. Dice, el 19 de marzo de ese mismo año santo, es el día de mi cumpleaños, dice, con 8 personas reunidas en la sala de su casa, nació la Misión Carismática Internacional. Pastor César Castellanos en realidad
Es difícil citar el verdadero testimonio de él en relación a cómo persiguió el supuesto modelo que más adelante él bautizó como el espíritu de la visión. Escuchen esto, el espíritu de la visión. Cuando usted va ahí, o los pastores van ahí, hermanos, ellos implantan ese espíritu que se llama el espíritu de la visión. Una vez que ellos oran por ellos, implantan ese espíritu. Dice que su esposa recibió palabra del espíritu y le dijo, recoge 12 piedras, dice. Al instante entendió él lo que el Señor le quería mostrar, las múltiples promesas que se atribuyen al pastor Castellano. Son promesas que algunas fueron dadas directamente al padre Abraham y otras son relacionadas directamente con el Señor Jesucristo, quien vino a ser el perfecto y verdadero Mesías, ya que solo Jesús podía hacer realidad la promesa hecha por el Altísimo Padre Abraham en Génesis. Dice, desde el mismo instante en que César se atribuye esa promesa del Padre Abraham, es suficiente para que todo verdadero ministro y buen estudiante de la palabra del Señor entre en sospecha y empiece a escudriñar con la lupa. El apóstol Juan nos advierte de esto, dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice. Ellos ya existían en ese entonces, el G12. Lo que quiero relatarles también de esta mujer, hermanos, esta mujer dice que ella fue y se bautizó también, y cuando se estaba bautizando, me parece que en Jerusalén, dice que, escuchen bien, dice que se bautizó ella y que oyó una voz que le decía que ella era la hija amada, ella era la escogida. ¿Y a quién le dijo eso el Señor? A Jesús, santo. Dice el